Hola amigos, amigas, damas y caballeros, amados y amadas. Nuevamente en una charla. En esta charla de hoy les voy a dar un poco de lo que tratamos en el seminario que hubo ayer en la ciudad de Kissimmee, donde el objetivo principalmente de esa charla era hacernos conscientes de que necesitamos hacer ciertos cambios en nuestra vida, debido a que desconocemos muchas veces el origen de nuestros traumas, el origen de nuestras heridas, el origen de nuestras malas emociones. ¿Y qué hacer? Conocer nuestra relación con nosotros mismos, conocer cuál fue el origen de las heridas, de inclusive esas que vienen del vientre materno. Vamos a hacer eso, porque una cosa es conocer y otra cosa es reconocer esas heridas, evaluar qué tan inteligente podemos ser y cómo reconocerlos, cómo sanar, y obviamente insistir de que tenemos una misión en nuestra vida. Nuevamente, como les dije 8 días, nosotros estamos hechos de ochón, o sea, de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. En otras partes, para los que no entiendan, esto muchas veces compone el 99% de nuestro peso, de nuestro ser vivo. Entre otras cosas, para los que me van a entender, estamos compuestos y hechos de lo que se llama el SAM6, sangre, huesos, músculos, cerebro y corazón. Muy bien, de eso estamos hechos todos. No hay nadie superdotado, no hay nadie que tenga más que otros, etc. Muchas veces hay personas que no pueden alcanzar el éxito. No pueden alcanzar el éxito, están a punto de alcanzarlo y no saben cómo hacerlo ni por qué razón, ya sea personal, amoroso, empresarial, deportivo, etc. A veces no podemos alcanzar éxitos porque los dejamos a la mitad. Y eso se debe es que muchas veces nosotros tenemos, en el cerebro tenemos unos bloqueos, no nos lavamos bien el cerebro. Por ejemplo, lo del lavado del cerebro. Del lavado del cerebro, muchas veces cuando oímos noticias, le estamos echando caca al cerebro. Después muchas veces nos metemos a la ducha y seguimos oyendo noticias, más caca para el cerebro. Después vamos camino al trabajo, de una u otra forma, estamos oyendo noticias o intercambiamos opiniones con alguien sobre esas noticias, más caca para el cerebro. Cuando llegamos al punto de trabajo o estamos ya en el trabajo, estamos cagados. Eso es una cosa que nos deja hacer. Después pongamos otras cosas. Hay gente que no es agradecida. Hay gente que quiere recibir de todo y no da absolutamente nada. Yo soy yo tengo esto aquí, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, tengo derecho a eso, pero nunca agradece a nada, no sabe agradecer. Y si algo hubiera de haber exagerado en este mundo, sería ser agradecido. Segundo, hay personas que no saben. Tercero, hay personas que no saben aplicar sus experiencias. No aprenden de sus experiencias, no saben cómo aplicar sus experiencias y pueden ir a muchos seminarios, pueden recibir pueden leer muchos libros, pueden hacer lo que quieran, pero si no saben aplicar sus experiencias ni cómo funcionan, tampoco les servirá absolutamente nada. Después, la actitud. Hay gente que tiene una actitud muy grotesca, hay gente que no tiene actitud y sinceramente tú puedes ser millonario, puedes ser súper inteligente, lo que sea, pero si no tienes una actitud para enfrentarte a las cosas, una actitud negativa para las cosas, tampoco vas a llegar a ningún lado. Hay gente que tampoco le pone energía a las cosas, no son energéticos, no saben cómo, no hay emotividad, hay gente que no se motiva absolutamente con nada, no hay motivación de ninguna clase y de hecho inclusive son hasta negativos. Cuando hay gente tan supremamente negativa que no. Eso inclusive empieza desde niños. Muchas veces un niño negativo se va a comprar un helado y dice, no, me voy a un helado, deme un cono, sí. Un ice cream, ¿sí? ¿De qué sabor lo quiere? Y dice, dame cualquiera, a mí me va a caer. Inclusive hay gente tan supremamente negativa que muchas veces pierden el conocimiento y en vez de volver en sí, vuelven en no. Entonces tenemos que tener, lo que le digo, una emotividad y una positividad ante todo. Ser a veces una persona divertida. Si nosotros somos divertidos, pues obviamente vamos a tener una vida mucho más alegre, vamos a dar una imagen mucho más positiva y realmente hay algo lo más hermoso que usted puede recibir en una mañana. Vaya hasta donde vaya al banco, vaya al odontólogo, vaya donde el médico, vaya al trabajo, vaya donde usted quiera, inclusive levántese y cuando se levanta lo primero que usted recibe es una hermosa sonrisa. Hombre, eso es bastante bonito, es bueno, pero hay gente tan negativa, tan gruñona y tan sufrida que nos intentan transmitirnos e infectarnos con sus tristezas, con sus amarguras y sus aburrimientos. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, entre estas cosas,
También tenemos que tener confianza en lo que hacemos, tenemos que tener confianza en nuestras capacidades. Si nosotros no tenemos confianza, no sabemos o no conocemos exactamente lo que hacemos o lo que vamos a hacer o el objetivo que tenemos, no vamos a llegar a ningún lado. Olvídese esas cosas que nada que hacer. Otra cosa que es muy difícil conservar para la gente es la humildad. ¿Por qué es tan difícil conseguir la humildad? Porque la gente confunde la humildad espiritual con la pobreza económica, y eso es totalmente diferente, nada que ver la una cosa con la otra. Hay ricos muy ricos que son tremendamente humildes. ¿Humildes en qué? En su espíritu, en su forma de ser. Un ejemplo de una persona humilde, pongamos al Bill Gates. Bill Gates es uno de los hombres más multimillonarios del mundo. Es un empresario informático, es filántropo estadounidense. ¿Qué es un filántropo? Un filántropo es aquella persona que dedica su vida y lo que tiene a ayudar a los demás, a los más necesitados, a ayudar y apoyar a causas justas. Precisamente una de las cosas, una de las entrevistas que le hicieron a Bill Gates era cuál era su propósito. Y el propósito es ayudar a transformar, a cambiar el mundo. Y una de esas cosas es toda la fortuna que va a tener, que aproximadamente en 76.000 millones de dólares, los va a dejar a causas justas, a pobres y a organizaciones de niños desamparados, de educación, de investigaciones científicas. O sea, sabe qué hacer con su dinero. Eso es humildad. Usted no necesita ser pobre, ni estar arrastrado, ni estar aguantando hambre, ni con la lengua afuera, que digan que humilde. Tenemos un concepto muy pobre, erróneo, lo que es la humildad. Bill Gates, en la cual ayuda, reparte lo que tiene, pone su fortuna, sin recibir ni esperar absolutamente nada a cambio. Inclusive tiene hijos y sabe qué dice: no, mis hijos ya tienen una buena educación, ellos ya saben lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, por lo tanto tienen con qué defenderse. Entonces, vea pues lo que es la humildad, cómo se esa. Y otra cosa por último es también nunca olvidar que Dios es superior que nosotros. Muy bien. Entonces, resulta que porque nos tenemos que lavar el cerebro, porque tenemos tanta experiencia, porque muchas veces nosotros no podemos progresar efectivamente como tenemos que hacer. La vida nos da dos opciones: el éxito o el fracaso. La elección es tuya. Creer o no creer, reír o llorar, ser feliz o ser infeliz. La vida es parte tuya y tú sabes de qué parte vas a estar. Porque creer en ti mismo es el primer paso hacia el éxito. Si tú no crees en lo que haces, en lo que vas a hacer, pues filántramente nada que hacer. Ahora, para el éxito tenemos que saber qué relación tenemos con nosotros mismos, cómo manejamos nuestras emociones y cómo lo hacemos y de qué forma nosotros canalizamos las malas emociones. De dónde muchas veces pueden venir todas estas heridas que nosotros tenemos emocionales que no nos dejan ser, que no nos dejan salir adelante. La relación más importante que tenemos en nuestra vida es la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿ok? Y de nosotros, o sea, de ti depende si eres tu mejor amigo o tu peor enemigo, indiscutiblemente, no depende de nadie más. Mucha gente se encarga de buscar la felicidad afuera. Todo el mundo, casi la mayoría de las personas, un 70, un 80% trata de buscar la felicidad fuera. Y a nosotros nadie nos da la felicidad es interna entre nosotros mismos. Eso tenemos que ser. Entonces, nosotros preguntamos: si yo tengo una mala relación en ciertas cosas conmigo mismo, ¿cómo yo mejoro mis relaciones conmigo mismo? Tenemos que estudiar algo, que las heridas emocionales nos traicionan el buen juicio. Entonces, debemos de conocer cuál es el origen de las enfermedades emocionales, de dónde vienen. Tenemos muchos orígenes, pero ahorita me voy a centrar exactamente en los orígenes emocionales desde el embarazo, desde el vientre materno, porque tenemos abandonos, humillación, injusticia, rechazos, traición. ¿Y quién es el culpable de todas estas cosas? Busquemos culpables. A veces buscar culpables no significa que vamos a tener solución a eso. Lo que tenemos que tener es responsabilidad, responsabilizarnos de nosotros mismos. Dios nos dio una persona para cuidar enteramente, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Esa persona somos nosotros mismos. A continuación vamos a ver lo que es el origen de las heridas desde el vientre materno. Me voy a centrar solo en estas para que seamos un poco conscientes del mal que podemos tener dentro de nosotros, que muchas veces nos impide amar, nos tiene represión, nos tiene estrés, nos da tristeza, nos dan cosas que nosotros no sabemos. O sea, ¿pero por qué yo me siento triste? ¿Yo por qué me siento abandonado? ¿Yo por qué me siento desilusionado? ¿Por qué me desilusiono tan fácil?
porque resulta de que muchas veces hay heridas emocionales dentro de nuestro cerebro que nosotros no sabemos que la tenemos, es decir, la desconocemos totalmente. El origen de esta información que les estoy dando a ustedes proviene del libro El grito primal del doctor Arthur Hanover, y obviamente también viene de la Biblia y de la experiencia y el conocimiento propio a través de los testimonios que han dado los demás. Entonces vamos a ver ahorita heridas desde el vientre materno. Del momento de la concepción, obviamente que el bebé empieza una formación dentro del vientre materno. Esta formación, como ya ustedes saben, tiene un proceso complicado, prolongado, pero es donde el bebé se va desplazando, se va desarrollando suavemente, con tranquilidad. Podemos ver que la unión que tiene con la madre, la forma de alimentarse, recibir las emociones, es a través del cordón umbilical. Desde este momento más o menos, cuando nosotros empezamos a tener una especie de memoria, nosotros venimos a tener especie de memoria desde más o menos el momento en que se empieza a desarrollar el cerebro, no exactamente en ese punto, pero aproximadamente entre las 8 y 10 semanas empiezan a aparecer las neuronas. Es la forma más impresionante que tiene de revolucionar el ser humano. De verdad que yo, entre más descubro la maravilla del ser humano, más me enamoro de Dios, de tanta perfección, de una creación tan perfecta, tan linda. Entonces podemos ver más o menos en la gráfica, en la película, de que las neuronas empiezan a conectar entre sí, empiezan a desarrollarse, a hacer un proceso. Es como si se estuvieran, digamos, reformando, pero en realidad están empezando a formar para formar lo que llega a ser nuestro cerebro completamente. Es esplendoroso la forma como se nos comunican los mensajes que recibimos. Entonces, de esta forma, más o menos entre las 8 y 10 semanas empieza a formarse el cerebro. También les comunico que nosotros tenemos un sistema eléctrico dentro de nuestro cerebro y una especie de cableado tan grande y complejo como la ciudad de Nueva York, más o menos. Después de esto ya el bebé sigue su desarrollo. A las 27 semanas venimos a tener capacidad de memorizar. Es impresionante ya, por eso es que reconoce la voz del papá, la voz de la mamá, reacciona con cantos, con canciones, etc. Ahora, ¿qué es lo que hace que este bebé le interrumpan esa tranquilidad, le interrumpan ese desarrollo tan lindo y hermoso que tiene? ¿A qué se debe? Que pueda tener malas memorias en su cerebro a partir de las 27, 28 semanas de embarazo. Lo siguiente, obedecen muy bien, ¿qué es lo que hace eso? Eso lo hace más o menos la relación en que la madre haya tenido el embarazo, las peleas, las alegatos y las discusiones con el esposo, con el compañero, etc. Los golpes, los maltratos físicos, verbales y psicológicos afectan al bebé, siempre van a afectar. Cuando una madre es dejada, es abandonada por su pareja, por su esposo, etc., sufre abandono el bebé. Cuando la madre de pronto sufre de una caída en unas escalas, pues esta persona va a sufrir de vértigo. Solo por decir algo más, todas estas sensaciones que nosotros vimos hacen parte de nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que sucede? Que las neuronas lo van transmitiendo como tipo de transportación eléctrica dentro de nosotros mismos, entre las mismas neuronas que se conectan, y esto nos llevan a la memoria. En esta parte se concentra y se guarda en un lugar donde nosotros no somos conscientes, o mejor dicho, no recordamos, pero que queda ahí afectando toda nuestra vida, queda en la mente del bebé para afectarnos cuando nacemos. Y de hecho les digo también lo siguiente: si tú llegas a nacer y por casualidad no te llevaron a los brazos de tu madre, sino que te llevaron a una incubadora, entonces vas a sufrir de vértigo y de claustrofobia. Eso ya avisamos más o menos. Y si a esto de pronto le sumamos algunas heridas de abuso, maltrato y abandono desde la infancia, ocasionadas por padres ignorantes, y de pronto más adelante heridas de abandono, las heridas de abuso, ¿qué tipo de abusos? Abusos psicológicos, abusos físicos y sexuales. También tenemos heridas de agresión y decepciones que recibimos en la vida. Entonces, como nosotros muchas veces no sabemos canalizar, no sabemos manejar estas emociones. Entonces, como no sabemos manejar estas emociones, ¿qué es lo que sucede? Que
que no desconocemos sus consecuencias. ¿Y qué les dejo? Dolores causados. Nosotros, las emociones mal canalizadas nos dejan muchos dolores, y pongamos aquí, tengo un cuadrito que les voy a señalar: emoción y sus relaciones con el cuerpo. La ansiedad afecta lo que es el intestino, la ira debilita lo que es el hígado, el miedo afecta lo que es los riñones y muchas cosas más, pero esto es a nivel general. El disgusto, las preocupaciones, todas estas cuestiones debilitan el estómago. La tristeza debilita exactamente lo que son los pulmones, aparte de que causan otras enfermedades como son la migraña, como son la diabetes, enfermedades de la tiroides, enfermedades del estómago, del colon, enfermedades del hígado. Son bastantes. Y si a esto le sumamos también si a un sistema emocional de decadencia le sumamos una mala alimentación, entonces obviamente que estamos de mal en peor. ¿Por qué? Porque el estómago y el cerebro están directamente conectados entre sí. Y lo que más afecta las enfermedades del estómago es el asco, el miedo, la ansiedad y la tristeza. Entonces, ¿qué decir? Las emociones que hacen un mayor impacto en nuestro sistema digestivo son exactamente esas. Entonces, muchas veces hay gente que no sabe cómo reconocer que tiene emociones negativas. ¿De qué forma nosotros reconocemos que tenemos emociones negativas? Analice el siguiente cuadro, donde dicen algunas de estas reacciones a ciertos actos, como son la ira, cuando somos agresivos, reaccionamos con tristeza, con nerviosismo, con gritos, nos sentimos humillados, sentirnos agredidos, disgustados, cuando utilizamos a otros, cuando nos dejamos utilizar, cuando tenemos demasiada indiferencia hacia los otros, hacia los seres queridos, perder el control fácilmente, depender de la opinión de otro, de la opinión ajena, negarse a todo, pretender saberlo todo, ser dominante, dejarse dominar, vivir tensionadamente, tener ansiedad, ser conflictivo, reaccionar negativamente a unas cosas. Y corporalmente también el comer demasiado, no comer lo suficiente, no preocuparse por la apariencia, ser perfeccionista, ser negligente, indiferencia al dolor. Estas son algunas de las causas que podemos, de los síntomas que podemos localizar para saber si tenemos heridas emocionales. Eso es bastante serio. Y otra cosa son los vicios. Los vicios son totalmente, no son manifestaciones. Cualquier clase de vicio es un hecho, es una reacción a heridas emocionales, ya sean de agresión, de abuso, de abandono o de decepción. Cualquier vicio es una herida emocional muy profunda. Entonces, debemos conocer el origen de nuestras emociones negativas, cómo manejarlas, cómo canalizarlas, y si no aprendemos esto, pues entonces tenemos que saber. Adelantándoles un paso muy grande, que si les doy la conferencia entera sería algo demasiado largo. Tenemos que saber cómo trabaja nuestra inteligencia, cómo trabaja nuestro cerebro. En esta oportunidad pues me voy a centrar a manejar en el manejo de la inteligencia. El manejo de la inteligencia emocional entre nosotros, que tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la relación que tengo conmigo mismo, con mis emociones, el conocimiento que tengo yo de mi propio ser, de mi propio pensamiento, cómo me relaciono y me llevo yo conmigo mismo. Y tenemos la inteligencia interpersonal, que es el conocimiento y la relación que yo tengo de las demás personas y cómo me relaciono yo con esto. Si sabemos canalizar y manejar estas dos inteligencias, entonces podemos lograr dar un salto cuántico en el manejo de nosotros mismos. Obviamente tenemos que saber cómo funciona el sistema reticular activo, en el cual nos hace vivir ciertas realidades temporales que asumimos dentro de nosotros. Estas realidades temporales nos hacen creer que el mundo gira respecto a nuestra propia situación que estamos en este momento. Por ejemplo, el que compró un carro y tiene el mismo carro, entonces de pronto empieza a ver que todo el mundo tiene los mismos carros, o se compró un zapato, empieza a ver que todo el mundo tiene los mismos zapatos. Eso es el sistema reticular activo. Inclusive en la misma fe, a veces todos creemos que como yo creo en esto, entonces usted tiene que creer en esto, porque esto es así, porque yo lo digo, etcétera. O usted empieza a ver que todo el mundo está creyendo en lo mismo y todo el mundo dice lo mismo. Así funciona el sistema reticular activo, pero esto no indica, porque este es un filtro cerebral, esto no indica que eso sea la realidad, porque ese es el mundo real, es totalmente diferente al mundo que nosotros nos creamos dentro de nosotros mismos. Obviamente que esto funciona con la loca de la casa, que es la imaginación, la cual tenemos que saber controlar. Entonces, hablando en este sentido, debemos de conocernos más, saber cómo trabaja nuestro cerebro. Recuerde que nosotros pensamos, analizamos, concluimos
y lo guardamos en nuestro interior para actuar, o sea, pienso, siento y actúo. Con esta cosa, si nosotros no manejamos y no conocemos canalizar qué es lo que entra a través de nuestra alma, a través de las ventanas del alma, qué es lo que no entra, entonces recuerden que antes de nosotros almacenar, todo este proceso pasa por el libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? Donde nosotros podemos decidir lo bueno, lo malo, cualquier cosa, y esto muchas veces estas decisiones son basadas en nuestra experiencia de vida, en las heridas emocionales que tenemos. Si no lo sabemos, entonces ahí le estoy dando un cuadro más o menos de la ubicación donde queda el libre albedrío. Esto es, se llama la vía corta, expuesta por el doctor Goldman. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cómo sanar nuestras heridas emocionales. Si sabemos que tenemos que reconocerlas, tenemos que aceptarlas, tenemos que entender que la situación, hay algo que tenemos malo, tenemos que admitirlo, después ser consecuente con las palabras y con las acciones, ser conscientes de que necesitamos una sanación espiritual y psicológica, buscar ayuda y buscar la ayuda y consejería profesional, y obviamente buscar una sanación espiritual. ¿Y quién nos puede dar esta sanación espiritual? Caminando a través de nuestra propia vida, escaneando nuestra propia vida y examinándola, contándonos nuestra propia historia y buscando la ayuda de ¿quién? De Dios, que es el único que nos sana completamente. Y recuerde lo que dice: porque Dios sondea todos los corazones y penetra todos los pensamientos en todas sus formas, y si lo buscas, se dejará encontrar, pero si lo dejas, Él te rechazará para siempre. Primer libro de Crónicas 28:9. ¿Ok? Espero pues que esto es muy resumido. Realmente la conferencia duró 7 horas, es algo mucho más completo, pero aquí les dejo este pedacito, esperando pues que les haya servido, que tengan una feliz semana, que Dios me los bendiga y me los proteja, que Dios los ilumine el rostro y les sea propicio, que Dios les enseñe el rostro y les traiga la paz. Bendito sea el Dios por siempre y para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga. Una feliz semana.